Hola, y vamos a continuar el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61131-3 para PLCs. Si vamos a la documentación, dentro de los patrones de diseño, vamos a pasar a ver los patrones de diseño estructural. Y dentro de los de estructural, hoy veremos el patrón adapter. Patrón adapter. Adapter es un patrón de diseño estructural que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Un adaptador es un patrón para hacer que objetos incompatibles funcionen juntos. La idea es crear una capa intermedia que convierta la interfaz de un objeto en otro. Un nombre alternativo común para el adaptador también se puede llamar contenedor, wrapper o envoltorio. ¿Cuáles serían las ventajas y cuándo se puede utilizar el patrón adaptador? El patrón adaptador es útil para integrar código que no funciona bien en conjunto, sin modificar ningún código existente. Este es un ejemplo del principio abierto-cerrado. Sin modificar el código fuente existente, los módulos existentes se pueden ampliar. En el caso más simple se puede utilizar para métodos de alias. En casos más complejos se puede utilizar para cambiar por completo el comportamiento de un objeto. Los adaptadores pueden resultar útiles cuando los objetos que deben adaptarse provienen de bibliotecas de terceros que no se pueden modificar. ¿Cuáles serían unas posibles desventajas del patrón adaptador? Puede haber una sobrecarga de rendimiento adicional debido a las operaciones de transformación en el adaptador. Puede complicar la base del código. Si abrimos el link de Refactoring Guru del patrón adaptador, también llamado adaptador, envoltorio o wrapper, nos explica su propósito, un problema, una solución, una analogía en el mundo real y su estructura. Aquí encontraríamos el diagrama de clases UML. Adaptador de objetos. Esta implementación utiliza el principio de composición de objetos. El adaptador implementa la interfaz de un objeto y envuelve el otro. Puede implementarse en todos los lenguajes de programación populares. Este sería el diagrama de clases UML. Nos encontramos una clase cliente que contiene la lógica de negocio existente del programa. También nos encontramos una interfaz, la interfaz con el cliente describe un protocolo que otras clases deben seguir para poder colaborar con el código cliente. Servicio es alguna clase útil, normalmente de una tercera parte o heredada. El cliente no puede utilizar directamente esta clase porque tiene una interfaz incompatible. La clase adaptadora es capaz de trabajar tanto con la clase cliente como con la clase de servicio. Implementa la interfaz con el cliente, mientras envuelve el objeto de la clase de servicio. La clase adaptadora recibe llamadas del cliente a través de la interfaz de cliente y las traduce en llamadas al objeto envuelto de la clase de servicio, pero en un formato que pueda comprender. El código cliente no se acopla a la clase adaptadora concreta, siempre y cuando funcione con la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Gracias a esto puedes introducir nuevos tipos de adaptadores en el programa sin descomponer el código cliente existente. Esto puede resultar útil cuando la interfaz de la clase de servicio se cambia o se sustituye, ya que puedes crear una nueva clase adaptadora sin cambiar el código cliente. También habría otra posible
adaptación, y esta otra implementación utiliza la herencia, porque la clase adaptadora hereda interfaces de ambos objetos al mismo tiempo. Ten en cuenta que esta opción solo puede implementarse en lenguajes de programación que soporten la herencia múltiple, como por ejemplo C++. La clase adaptadora no necesita envolver objetos porque hereda comportamientos tanto de la clase cliente como de la clase de servicio. La adaptación tiene lugar dentro de los métodos sobrescritos. La clase adaptadora resultante puede utilizarse en lugar de una clase cliente existente. Esta sería otra forma de implementar el patrón de diseño adaptador y esta sería su diagrama de clases UML. Si volvemos otra vez a la documentación, el ejemplo que vamos a ver en TwinCAD, lo voy a hacer un poco más pequeño, sería este de aquí. Así. ¿Qué nos encontramos en este ejemplo de diagrama de clases del patrón de diseño adaptador? Pues nos encontramos primero una clase que será abstracta llamada motor. Esta clase llamada motor tiene una serie de métodos. Los métodos que nos encontramos dentro de la clase motor serán loadFuel, speedup, startup y stop. Luego tenemos una serie de clases que van a extender a la clase motor, como por ejemplo será la clase llamada gasoline motor, la cual implementará ya concretamente los métodos de la clase motor para la clase gasoline motor, que será loadFuel, speedup, startup y stop. Otra clase que nos encontramos que extiende la clase abstracta motor será la clase llamada diesel motor. Y diesel motor implementará los métodos y propiedades de la clase motor. Y los métodos y propiedades son loadFuel, speedup, startup y stop. Ahora tenemos una clase que se llama Electric Adapter Motor. Esta clase la hemos creado porque tenemos una clase llamada Electric Motor y cómo haremos la adaptación de la clase Electric Motor lo haremos a través de la clase adaptadora llamada Electric Adapter Motor. La clase Electric Adapter Motor será una extensión de la clase motor. La clase Electric Adapter Motor tendrá una variable llamada pElectricEngine que será un puntero que apuntará a la clase Electric Motor, a esta clase de aquí. Dentro de la clase Electric Adapter Motor tendremos el destructor fbExit, tendremos el constructor fbInit y los métodos y propiedades de la clase motor, que serán loadFuel, speedup, startup y stop. La clase Electric Motor tendrá tres variables llamadas "-bconnected", "-bactivated" y "-btraveling", que serán del tipo bool. La clase Electric Motor tendrá sus métodos y propiedades que serán de la clase Electric Motor, de un motor eléctrico. ¿Qué métodos y propiedades nos podemos encontrar para un motor eléctrico? Pues activated, connected, deactivated,
disconnected, plug, stop y el método travel. Luego nos encontramos el cliente, que el cliente está en el main, y en el main crearemos el objeto GasolineMotor, que será una instancia de la clase GasolineMotor. También crearemos el objeto DieselMotor, que será una instancia de la clase DieselMotor. También añadiremos un objeto llamado ElectricAdapterMotor, que será una instancia de la clase ElectricAdapterMotor. Crearemos tres variables booleanas llamadas bGasolineMotor, bDieselMotor y bElectricAdapterMotor. Este será el ejemplo que vamos a ver dentro del proyecto de TwinCAD y este es su diagrama de clases UML del patrón de diseño Adapter. Si abrimos TwinCAD, dentro del proyecto de TwinCAD nos encontramos el diagrama de clases, que es el que he puesto en la documentación, y en las carpetas nos encontramos una carpeta de FBs. Primero de todo tenemos un function block, una clase abstracta llamada motor. Al ser abstracta es una plantilla. Dicha plantilla contiene una serie de métodos abstractos, en este caso es el método público abstracto loadFuel. Tenemos otro método público abstracto llamado speedup. También hay otro método público abstracto llamado startup y otro método público abstracto llamado stop. Esta sería nuestra clase, nuestro function block abstracto motor. Luego queremos en un motor particular, en este caso un motor de gasolina. Para implementar la clase, el function block GasolineMotor, realizaremos una extensión a través de la herencia y heredamos de la clase motor. Por lo tanto, la clase GasolineMotor hereda todos los métodos y propiedades de la clase abstracta motor. Entonces, creamos ya el método public loadFuel y ya dentro del método public loadFuel realizamos el código concreto, en el cual lo único que hacemos a través de ads log str es sacar un texto y sacaremos el texto de loading fuel into the gasoline motor. Implementamos también el método speedup. Cuando llamemos al método speedup sacaremos el texto accelerating the gasoline motor. Para el método startup sacaremos el texto starting de gasoline motor. Y el último método de la clase gasoline motor será el método público stop, y cuando llamemos al método público stop sacaremos el texto stopping de gasoline motor. Con esto tendríamos creado una clase concreta de motor, de un motor de gasolina. Ahora pasamos a ver el function block, la clase DieselMotor, que es otro tipo de motor, el motor diésel, que es una extensión de la clase abstracta motor. Por lo tanto, implementamos ya los métodos y propiedades si tuviésemos
de la clase abstracta motor, dentro de la clase dieselmotor. Dentro de la clase dieselmotor tenemos el método público llamado loadFuel, y cuando llamemos a este método sacaremos el texto loading fuel into de dieselmotor. Para el método speedup sacaremos el texto accelerating de dieselmotor. Y para el método startup sacaremos el texto starting de dieselmotor. Y el último método que debemos implementar dentro de la clase dieselmotor será el método público stop, y al llamar a este método sacaremos el texto stopping de dieselmotor. Ya tenemos implementado otra clase de otro motor concreto, en este caso un motor diésel, y ahora queremos añadir un motor eléctrico. Entonces el motor eléctrico, los métodos y propiedades que tenemos no nos sirven de la clase abstracta motor, de sus métodos, y como lo realizamos, pues creamos primero de todo una clase llamada Electric Adapter Motor. A través de esta clase adaptadora llamada Electric Adapter Motor realizamos una extensión de la clase abstracta motor. Le ponemos el atributo Enable Dynamic Creation, que esto es para poder crear clases dinámicamente, y creamos una variable entre var y en var llamada pElectricEngine, que será un puntero que apuntará a la clase Electric Motor. Dentro de la clase Electric Adapter Motor nos encontramos un método implícito llamado fbExit, que esto será igual a como si se llamase al destructor, y lo que hacemos es realizamos la instrucción --delete pElectricEngine Motor. Con el fbInit también realizamos el método fbInit, que lo que hacemos es pElectricEngine será igual a --new electric motor. Con esto dinámicamente creamos el puntero pElectricEngine. ¿Qué haremos para el método loadFuel? Pues loadFuel para un motor eléctrico será llamar a pElectricEngine de referenciado.plug, que será llamar a un método que tiene la clase Electric Motor, que es una clase que todavía no hemos visto, pero que la veremos a continuación. ¿Cómo subiremos la velocidad a un motor eléctrico? Pues a través del método SpeedUp, y lo haremos a través de llamar pElectricEngine de referenciado el método travel. El método startup. ¿Cómo arrancaremos un motor eléctrico? Pues para arrancar un motor eléctrico lo haremos a través de pElectricEngine de referenciado llamando al método connect, y luego llamaremos también a pElectricEngine de referenciado al método activate. Con esto realizaremos un startup a través del método startup de un motor eléctrico a través de su adaptador, de su clase adaptadora. Y el último método, el método público stop, como pararemos un motor
Un motor eléctrico pues será llamando a P-Electric Engine de referenciado punto el método de activate, y cuando ya lo tenemos desactivado llamaremos a P-Electric Engine de referenciado, al ser un puntero, punto el método stop. Y ahora vemos el último function block, la última clase, que será el motor eléctrico en sí. Y el motor eléctrico en sí hemos añadido entre var y en var tres variables, que será guión bajo bconnected, guión bajo bactivated y guión bajo btraveling. Y las tres son del tipo bool. ¿Cuáles son los métodos que nos encontramos para un motor eléctrico? Pues el método activate, y dentro del método activate, cuando lo llamemos, realizaremos este código de aquí y miramos que si no está bconnected, entonces sacamos el texto de impossible to activate an electric motor already not connected. Si está conectado, ponemos la variable bActivated a true para indicar que el motor eléctrico se encuentra activado, y sacamos el texto de electric motor activated. Para el método connect, en el método connect, al llamarlo, realizaremos este código. Primero preguntamos si la variable bConnected está a true. Si está a true, sacaremos el texto de impossible to connected an electric motor already connected. Si no está connected, sacamos el texto electric motor connected, y como lo hemos conectado, ponemos la variable bConnected a true. Hay otro método también que tiene el motor eléctrico, que será el método de activate, y de activate, al llamar al método de activate, realizamos que si se encuentra la variable bActivated a 1, a true, entonces pasaremos bActivated a false, porque queremos desactivar el motor eléctrico, y sacaremos el texto electric motor de activated. Si no es así, sacamos el texto impossible to deactivated an electric motor already connected. También tenemos otro método que se llama disconnect. Al llamar al método disconnect, si se encuentra bConnected a true, la variable bConnected la pasaremos a false, ya que queremos desconectar el motor eléctrico, y sacaremos el texto electric motor disconnected. Si bConnected está a false, sacamos el texto impossible to disconnected an electric motor that is connected. Tenemos otro método llamado plug. El método plug, dentro del método plug, llamaremos a este código if not bActivated. Si no se encuentra activado, entonces bActivated lo pasamos a false, y sacamos el texto electric motor plugin baterías. Si no, else, sacamos el texto impossible to plug an electric motor. Otro método que nos encontramos será el método de stop. Dentro del método stop implementamos este código, en el cual preguntamos si if btraveling, si es true, entonces, como queremos a través del método stop parar el coche eléctrico, pasamos la variable btraveling a false, y sacamos el texto stopping vehicle
with electric motor. Si no se encuentra B traveling, pondremos la variable B activated a true, indicando que está activo, y sacaremos el texto impossible to stop an electric motor that is not traveling. Y el último método que hemos añadido para un motor eléctrico será el método travel, y dentro del método travel hemos añadido este código, en el cual si B connected and B activated, entonces, como está conectado y activo, entonces a través del método travel ponemos B traveling a true y indicaremos el texto traveling vehicle with electric motor. Si no está B connected and B activated, sacamos el texto de electric motor must be connected and activated. Y estos serían todas las clases del ejemplo del patrón de diseño adaptador. Ahora abrimos dentro de la carpeta pose el main, y dentro del main, entre var y en var, hemos creado toda esta serie de variables. Gasoline motor es el objeto en el cual instanciamos la clase gasoline motor. Diesel motor es la instancia de la clase diesel motor. Electric adapter motor será la instancia de la clase electric adapter motor. Y creamos tres variables llamadas B gasoline motor, B diesel motor y B electric adapter motor, que son las tres variables de tipo bool. Y el código que vamos a realizar va a ser este de aquí. Para gasoline motor, si B gasoline motor está true, ponemos B gasoline motor a false y llamamos a gasoline motor.startup, gasoline motor speed up, gasoline motor el método .stop y gasoline motor.loadfuel. Y lo mismo para el diesel motor, si if B diesel motor, then entonces B diesel motor será igual a false y llamamos a sus métodos de diesel motor, a los métodos startup, speedup, stop y loadfuel. Para llamar a un motor eléctrico lo hacemos a través de el adaptador de la clase adaptadora, en este caso electric adapter motor. Si B electric adapter motor está true, B electric adapter motor será igual a false y llamaremos a los métodos de electric adapter motor, startup, speedup, stop y loadfuel. Ahora, si queréis, lo podemos observar en online. Borramos la zona del listado de errores y si activamos la señal B gasoline motor, en este caso nos sale que accelerating de gasoline motor, loading fuel into de gasoline motor, starting de gasoline motor y stopping de gasoline motor. Borramos la zona de listado y ahora activamos la señal B diesel motor, escribimos un true y ahora tendremos, al haber llamado a los métodos de la clase, del objeto, de la instancia de la clase diesel motor, tendremos accelerating de diesel motor, loading fuel into de diesel motor, starting de diesel motor y stopping de diesel motor. Realizamos un clear y ahora ponemos a 1 la variable B electric adapter motor
Y para el motor eléctrico, que hemos llamado a sus métodos, tendremos los textos Electric Motor Activated, Electric Motor Connected, Electric Motor Deactivated, Electric Motor Plug-in Batteries, Stopping Vehicle with Electric Motor y Traveling Vehicle with Electric Motor. Este ha sido la explicación en el cual habéis visto la documentación y el proyecto de ejemplo del patrón de diseño adaptador, que es el primer patrón de diseño estructural. Espero que os haya gustado el vídeo, la documentación. Si queréis darme un pulgarcito hacia arriba, que no os cuesta nada y es gratis, y a mí me ayudáis para continuar con esta serie de cursos y de documentación. También, como sabéis, tengo dentro del repositorio, si me queréis realizar, sponsor. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.